¿Qué tal, queridos amigos? Los pobres diablos que adulan al presidente cada día me hacen reír mucho. Anoche, por ejemplo, subí un comentario ya muy tarde y resulta que me llega de inmediato el acuse de recibo diciendo, por ejemplo, que ya debía irme a dormir, que me tomara un Ribotril y que, por supuesto, dejara dormir a la persona que se quejaba. Vaya, me dio a mí un sentimiento de alegría saber que había alguien que estaba esperando hasta la medianoche a ver qué subía yo a mi página. Y así de tonto se vio. Pero hay más, hay mucho más. Cualquier comentario crítico hacia el presidente es motivo de encontrarle la manera de darle la vuelta para ofender en lugar de presentar argumentos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Pero ahora estamos en una situación en la que no se puede decir que cuando damos el número de muertos, los periodistas parecemos sopilotes. Esto es francamente ridículo, porque entonces el sopilote mayor sería Hugo López-Gatell, quien es el que da la información día con día de los muertos que van subiendo y subiendo y subiendo hasta situarnos ya prácticamente en el tercer lugar entre las naciones con más casos de muertes por COVID. Tercer lugar. Y por algo, el señor Trump, a pesar de su gran amistad con el señor López Obrador, no tuvo empacho en decir, vean a México, antes de juzgar lo que pasa en los Estados Unidos, porque acaso proporcionalmente son más graves los casos en México, el número de casos en México del coronavirus. Desgraciadamente, en nuestro país es todavía posible manipular la información. Por eso el día de ayer, López-Gatell, en lugar de hablar de 40.300 muertos ya confirmados como víctimas de este mal, ya se atrevió a decir que había 42.200 que eran los muertos sospechosos. Es decir, los muertos que calculaban ellos que ya se habían dado y que no estaban confirmados por COVID, pero que seguramente lo estarían. Ya se atreve a ser un poquito menos incongruente, porque ustedes recordarán que él habló del factor 3, de multiplicar por 3 al número de muertos. En cambio, los críticos lo que hacemos, los periodistas lo que hacemos es informar de las distintas vertientes, para que usted tenga conocimiento de lo que está pasando. Si fuéramos todos aplaudidores del presidente, de sus corifeos, estarían ustedes muy, pero muy mal informados. ¿Hace cuánto tiempo que el presidente no habla de las conexiones del narcotráfico en sus mañaneras? ¿Hace cuánto tiempo que el presidente se muestra como alguien que no tiene conocimiento de las cosas? No sabía dónde se habían llevado a Emilio Lozoya cuando aterrizó en México. No sabía de la renuncia de Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones. Y ahora surge la versión terrible de que su esposa, la esposa del señor exsecretario de Comunicaciones y Transportes, a menos de que el día de mañana, jueves, se reúnan el presidente y los secretarios que tengan que ver en materia, o los subsecretarios, para definir si va o no la tal renuncia de Jiménez Espriu. Pero salta una duda. Me saltó y me llegó un informe interesantísimo. La esposa de Jiménez Espriu era parte del grupo ejecutivo de Odebrecht, la casa de sobornos más grande del mundo, en su filial mexicana. La esposa de Javier Jiménez Espriu. ¿Quién lo iba a decir? También, entonces, esta salida precipitada del gabinete presidencial tiene que ver con la ingente corrupción que va creciendo y que va corroyendo el espíritu de la llamada Cuarta Transformación,
que ha resultado la cuarta trampa. Ya si se va Jiménez Espriu para no tener que rendir cuentas sobre hasta dónde llegó la miseria humana de Odebrecht, repartiendo millones de pesos en bolsas de la afamada y carísima tienda Louis Vuitton, lo que demuestra que la esposa de Emilio Lozoya y él mismo seguramente eran compradores asiduos de esta transnacional millonaria que vende zapatos a 40, 50 mil pesos y que vende bolsas a un precio aún todavía mayor y qué sé yo. O sea, solamente por la firma se venden muchísimos millones de pesos. ¿Y esto? ¿Quién lo va a averiguar? ¿Quién nos va a decir que son frutos de la corrupción todos estos billetes que se distribuían en bolsas de Louis Vuitton? ¿O acaso debemos pensar que simplemente eran regalos navideños? Ya están los cauces abiertos, ya está todo dicho, ya está todo hablado, aunque no haya presentado el señor Emilio Lozoya Austin su declaración ministerial, ya estamos todos advertidos de a dónde fueron a parar la catarata de millones que repartió Odebrecht. Y no es esto lo único que se ha indagado respecto a Lozoya. Hay que considerar que Lozoya fue capturado en Málaga, como la mayor parte de los políticos mexicanos. No se puede hablar de una victoria de la policía mexicana, sino más bien de las pesquisas de las policías extranjeras, tanto en España como en los Estados Unidos o en Guatemala. Y esto habla bastante mal de nuestras policías. Y ahora extraditan con alto costo al señor Lozoya, lo hacen hablar en el hospital, según parece, no cuenta como declaración ministerial, y ya empezó a disparar algunos de sus dardos, que seguramente llegarán a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto. La pregunta es muy sencilla. Presidente, ¿le va usted a entrar? ¿De verdad vamos a llegar al fondo? ¿La corrupción se va a combatir de arriba hacia abajo? Porque Emilio Lozoya no es la cúspide de la pirámide. No, no, no. Es simplemente un basamento como lo es Rosario Robles. Hay que llegar arriba. Usted lo prometió. Usted habló. Porque es muy hablador. Habla mucho y actúa poco. Y ya es hora de que los mexicanos se quiten las vendas, se quiten todo aquello que les impida ver bien y observen hasta dónde llega, no la corrupción del pasado. ¿Para qué vamos a hablar del pasado, como dicen los adoradores de López Obrador? Pero ya estamos en el presente y es necesario reconstruir el tejido social de México que tanto se alteró por culpa de los malos gobiernos anteriores. Pero no se puede reconstruir con cobardía, eludiendo la responsabilidad de combatir la corrupción de arriba hacia abajo. Y eso lo dijo Andrés Manuel. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.